¿Sabéis cuáles son las cuatro patas del Cholo Simeone? Como siempre lo he comentado, mientras nosotros hemos estado y estamos con las cuatro patas firmes, la gente, los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico, nos hacemos fuertes y necesitamos de las cuatro patas esa fuerza. ¿Por qué? Porque lo hemos demostrado en muchísimos años y nada, esperemos poder continuar de la misma manera que hemos convivido en estos 11 años, claro. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que sigáis habitualmente las ruedas de prensa del Cholo Simeone, habréis venido escuchando que desde que volvió del Mundial está repitiendo constantemente lo de las cuatro patas. Es algo que obviamente le preocupa porque está viendo que más de una de esas cuatro patas están cojeando y que al final la que se puede romper es la suya. En este vídeo os voy a contar cómo el club tiene la firme intención de no renovar al Cholo Simeone. De hecho, lo que les gustaría es que este fuera su último año, que no continúe más allá de este verano, pero claro, tiene contrato hasta 2024. En primer lugar, pedíos disculpas por no haber subido un vídeo antes. Sé que llevo 2 semanas sin subir nada, pero de verdad os digo que es imposible, que no me da la vida. La semana pasada tuve, por ejemplo, una entrevista con Caminero que publiqué en ABC, que voy a dejar el link aquí abajo. Y también ayer publiqué un reportaje, lo tenéis ahí, sobre Natalia Simeone, la hermana del Cholo Simeone, la mujer que ha conseguido convertirle en el entrenador mejor pagado del mundo. Aunque ahora, como se ha adelantado, lo va a tener más complicado para conseguirle una nueva renovación. Y para este reportaje he hablado con unos, con otros, y como se ha adelantado al principio, la intención firme de la directiva es que el Cholo Simeone no continúe la próxima temporada. Ya en vídeos anteriores os había venido contando que el dueño y el que era el máximo valedor de Simeone, que no es otro que Gilmarín, pues estaba perdiendo la confianza en el Cholo. Estaba comenzando a tener dudas, sobre todo después de la eliminación en Champions, donde Gilmarín ahí todavía tenía la intención de volver a renovar al Cholo hasta 2026, pero no vio en el equipo la reacción que esperaba. El equipo no levantó cabeza, se perdió en Cádiz, se perdió en Mallorca, no se pasó del empate contra el Español y sobre todo en el parón con el Mundial, pues Gilmarín reflexionó, empezó a ver las cosas ya no tan claras. Y como sabéis y como también hemos comentado, pues incluso lanzó un guiño en Qatar, en esas declaraciones a Televisión Española, a Luis Enrique, a un posible sustituto de Simeone. Y lo cuento en mi reportaje de ABC. Si Simeone no entra esta temporada con el Atlético de Madrid en la Champions, lo tendrá fácil el club, ya que por contrato hay una cláusula por la que el Atlético de Madrid podría prescindir de los servicios de Simeone no entrando en Champions sin pagarle ninguna indemnización. Pero el problema estaría en si entra en la Champions nuevamente, si por 11º año consecutivo se clasifica el Atlético de Madrid para la Liga de Campeones, algo que a mi parecer creo que va a ocurrir, porque aunque la Real como tercera está fuerte, pero queda muchísimo campeonato, y en cualquier caso creo que el Atlético de Madrid como mínimo acabará metiéndose cuarto. Y en este caso, si el Atleti está en Champions, si el club quiere despedir a Simeone, le tendría que abonar íntegro la temporada que le resta de contrato, que estamos hablando de 22 millones de euros brutos. Así que el Atlético de Madrid no quiere llegar a este caso, a esta situación, y para que eso no ocurriera tendría o bien que negociar con el Cholo, llegar a un acuerdo y que de mutuo acuerdo se marchara del Atlético de Madrid, o que sea el propio Simeone el que decida marcharse. Y para que pudiera ocurrir esto último, pues el club está empezando a filtrar ciertas cosas, pues esa pérdida de confianza con Simeone, para forzar, para empujar a que pudiera ser el propio argentino el que decida marcharse del club. Y Simeone, lógicamente, que no es tonto, todo lo contrario, es muy listo, pues está percibiendo esa falta de confianza de la directiva y por ello está repitiendo desde la vuelta del Mundial constantemente ese mensaje de las cuatro patas. Y de hecho en la última rueda de prensa de previa del partido con el Valladolid lo volvió a decir, volvió a citar a la directiva, a la afición, al cuerpo técnico y a los jugadores, y dijo textualmente
que esperaba que los directivos estuvieran cerca del equipo y también hizo ese llamamiento a la afición, que como sabéis, pues en el caso del Frente Atlético, de la grada de animación, pues hay ahora mismo una huelga. Y esta falta de confianza viene ya de la temporada pasada, de cuando el Atlético de Madrid estuvo fuera de los puestos de Champions. Hubo aquella conjura, aquella charla con Gilmarín, se habló de la Liga de los últimos 14 partidos y al final el Atlético de Madrid se metió en Champions a falta de 2 partidos y Simeone, en la rueda de prensa tras clasificar al equipo, lanzó este claro mensaje, citando al propio Gilmarín, para reivindicarse. Y cuando llegamos, Miguel me pedía 4 o 5 Champions seguidas para poder equilibrar y crecer como club. Hoy ya van 10, así que creo que estará contento. Ya lo habéis visto, la sonrisa de oreja a oreja de Simeone, pero ese claro mensaje reivindicativo, poniendo en valor su trabajo y diciendo: oye, Miguel Ángel, me pediste 4 clasificaciones para Champions, llevo 10, con todo lo que esto conlleva para el crecimiento tanto económico como deportivo del club. Así que si el Atlético de Madrid este año se vuelve a meter en Champions, pues lo va a tener complicado para despedir a Simeone, no solo por la multimillonaria indemnización, sino también por el calado que es mucho que sigue teniendo el Cholo entre la gente. Y para eso va a ser muy importante lo que ocurra este jueves con el Real Madrid, porque si el Atlético de Madrid es capaz de eliminar al Real Madrid en el Bernabéu, el subidón de moral y de respaldo de muchos de los que dudan del Cholo entre los aficionados, pues va a ser grande. Y ya no os cuento si el Atlético de Madrid fuera capaz de terminar ganando la Copa del Rey, habiendo dejado al eterno rival por el camino, pues a ver quién es el guapo que destituye a Simeone. Y en el artículo de ABC lo que también cuento es cómo en estos años se ha ido erosionando la relación, sobre todo con la hermana de Simeone, con Natalia Simeone, su representante, porque han sido muchas renovaciones, hasta 5 públicas, una más en la que le redujeron el contrato a Simeone del 2020 al 2018, por las dudas que tuvo después de la final de Champions perdida en Milán. Se redujeron 2 años de contrato, pero se le volvió a subir el salario. Y en todos estos años, pues ha ido cayéndose gente importante por el camino. Como sabéis, el caso del Mono Burgos, que se fue en 2020. También el profe Ortega, que aunque ha continuado, pero lo que cuento en el reportaje de ABC es que ya no lo hace de la mano de Natalia Simeone, sino que desde 2019 negocia por su parte, por su cuenta, con sus propios representantes. Esto es lo mismo que ocurrió con el Mono Burgos, y es que, como muchos habréis leído o escuchado, los 22 millones de euros que gana Simeone son a repartir entre todo su cuerpo técnico, y ahí era Natalia Simeone la que tenía que negociar uno por uno con todos los integrantes del cuerpo técnico, y se han producido en estos años desavenencias, muchos roces que, como cuento, han hecho que el Mono se haya quedado en el camino o que el profe Ortega ahora negocie por su cuenta. Y en todos estos roces, pues también los ha habido entre Gilmarín y la propia Natalia Simeone. Lógico, porque es la que negocia el dinero, la que ha sacado mucho dinero al Atlético de Madrid en este sentido en los últimos años por el Cholo Simeone. Y veremos este verano lo que ocurre, porque la negociación puede ser bastante ardua. También, como digo, dependerá muy mucho del escenario, de si el equipo ha entrado o no ha entrado en Champions, pero la intención del club es la de que Simeone no continúe. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta, que os suscribáis para que me ayudéis a que el canal siga creciendo para arriba. Y como siempre también, quiero saber vuestra opinión, quiero leer todos vuestros comentarios. Os lo he preguntado mucho y sé que hay muchos que queréis ya que Simeone se marche, pero lo vuelvo a hacer. ¿Cómo veis esta situación del Cholo Simeone? ¿Estáis de acuerdo con el club? El ciclo del Cholo debe acabar, pero lo que creo que todos estaremos de acuerdo es en que Simeone merece marcharse de la mejor de las maneras, que no merece en ningún caso tener una mala salida del Atlético de Madrid, con problemas de indemnizaciones, de finiquitos, con discusiones al final con la directiva. Se tiene que ir como lo que ha sido el gran ídolo y el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, con permiso de Luis Aragonés. Y más allá del tema del Cholo, preguntaos también, ¿cómo veis ese derbi de Copa? ¿Cuántas posibilidades creéis que tiene el Atlético de Madrid de derrotar en el Bernabéu al eterno rival? Y sin Marcos Llorente, que ha vuelto a tener una lesión muscular. Quiero saber todas vuestras opiniones
y nos vemos en futuros vídeos. Chao.